Bíblicamente. Mi nombre es Florencia y en esta hermosa tarde vengo a compartir con ustedes palabra de Dios, palabra que espero que sea de bendición para tu familia, para tu hogar y para tu día. Te voy a pedir que me acompañes a leer Marcos 2, el versículo del 1 al 5, por favor. Y lleva por título Jesús sana a un paralítico. El libro de Marcos nos habla de Jesús en movimiento. Así que vamos a entrar en esto tremendo que nos va a hablar Dios hoy. Dice su palabra que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Gloriosa la palabra de Dios. Les contaba que en el Evangelio de San Marcos, Marcos nos cuenta el nacimiento de Jesús y directamente pasa a su ministerio. Pasa a contarnos cómo Dios sanó, cómo Dios hizo cosas maravillosas a través de Jesucristo acá en la tierra. En el versículo 1 y 2 vemos que cuando Jesús estaba en la ciudad, la gente se volvía loca por ir a verlo. Su fama se hizo tan grande en aquellos tiempos, y estamos hablando que el ministerio de Jesús estaba recién empezando. Tan grande fue su fama que gente de Siria llegó a conocer lo que Jesús estaba haciendo, el movimiento revolucionario que Jesucristo trajo a la tierra. Dice su palabra que le traían a los enfermos, a los adoloridos, y él los sanaba. ¿Y saben por qué la gente se movía? Porque reconocían el poder que había en Jesucristo. Reconocían que había algo especial en él. Tal vez muchos decían era un profeta. Bueno, habían otros que sabían que había un poder sobrenatural en él y por eso la multitud se acercaba enseguida. Y nos cuenta la palabra que hubo gente con determinación. Que Dios te bendiga. Hubo gente determinada a moverse en fe, en confianza, en busca de un milagro. Dice la palabra de Dios que vinieron a él, trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas, por 4 amigos, por 4 familiares. Alguien tomó una carga y la presentó delante de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que como no se podían acercar, empezaron una travesía subiendo unas escaleras, porque antiguamente las casas tenían unas escaleras al costado para que puedan subir al techo, techos hechos de barro, de paja y de maderas. Lo rompieron ese techo y bajaron a su amigo. Dios te bendiga. Es tremenda la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando hay gente determinada, la necesidad los mueve. La necesidad no te ha movido a vos. ¿Alguna vez te has estado tan mal que dijiste voy a buscar a Dios, que yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios va a suplir, yo sé que Dios va a sanar? Bueno, cuando hay determinación, delante de un encuentro con Jesucristo las cosas cambian de una manera tremenda. Pero ¿saben qué? Hubo obstáculos. Hubo ahí un par de dificultades que tuvieron que atravesar. En este caso, eran dificultades arquitectónicas, digamos. Tuvieron que romper un techo. Pero también pensaba en ese paralítico, ¿no? En los pensamientos que debían correr por él. No, vámonos a casa. ¿Para qué me trajeron acá? Miren la cantidad de gente, no se puede pasar. Pero esos amigos, esos varones, esas personas que lo cargaron estaban determinados a recibir lo que Dios, lo que Jesucristo tenía para ellos. Y esa perseverancia, eso es lo que les permitió que ellos recibieran lo que habían ido a buscar. ¿Saben qué? La palabra de Dios dice que Jesús, al ver la fe de ellos, Jesucristo no vio al paralítico, Jesucristo no estaba esperando que baje. Él vio fe. Él vio fe. Él vio certeza en algo que no veían. Él vio la confianza que tenían aún tal vez sin conocerlo a Jesucristo, porque de nuevo te digo, el ministerio de Jesucristo recién estaba empezando, pero ya era muy conocido.
Y es ahí donde Jesucristo se mueve a favor, donde Él ve fe, donde Él ve confianza, donde Él ve a una persona determinada. Acuérdense de Jacob. Jacob luchó con un ángel. Él estaba determinado a que Dios lo bendiga y así fue. Y este paralítico es tremendo porque Jesucristo no cruza palabras con él, no entablan una charla. Jesucristo ve fe. No ve ni siquiera la necesidad. Jesucristo vio la fe. ¿Y saben qué? Hubiera sido mucho más fácil decirle, estás sano, eres libre, anda a tu casa. No, él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto es lo maravilloso de Dios, es que Dios quiere bendecirnos mucho más de lo que pensamos, de lo que imaginamos, de lo que necesitamos. Este paralítico necesitaba ser sano. Su deseo profundo debía ser poder caminar nuevamente, pero Jesucristo le trajo perdón. ¿Y saben qué? El perdón de Jesucristo trae bendiciones extras, todavía más bendiciones. Ese paralítico fue sano. Ese paralítico que había sido cargado se fue caminando. Esa persona que seguramente debía tener su confianza por el piso, por haber sido una carga, por no poder valerse por sí mismo, hasta su integridad fue cambiada. Y Jesucristo, poderoso Dios, también lo hizo salvo. Es tremenda la palabra de Dios. Trajo cambios a su vida, trajo transformación. No solamente lo sanó, y gloria a Dios que lo sanó, pero trajo un montón de bendiciones más, que es las que Dios tiene para tu vida, para mi vida, cuando encuentras fe en nosotros. Cuando encuentras fe en nosotros. Yo te animo a que en este tiempo, a pesar de toda prueba, a pesar de toda dificultad, a pesar de todo aquello que quiere separarte, de que puedas encontrarte con Dios, tengas fe, tengas certeza, tengas confianza en aquel que tiene poder para hacer todas las cosas. Me fascina el poder de la palabra de Jesucristo. Me fascina porque Jesucristo no lo ungió, no le oró. Le dijo, hijo, tus pecados son perdonados, y al instante ese varón fue sano. Por su palabra, una vez más, así como en el principio, en la creación, por su palabra, todas las cosas fueron hechas. Por el poder de su palabra en tu vida y en mi vida, hay sanidad, hay perdón de pecados y hay libertad. Te bendigo y te animo a que sigas confiando, creyendo en el Dios Todopoderoso que es Jesucristo. Amén.